Hace 15 años, el amor de Elena y Leo desapareció sin dejar rastro en un pequeño y brumoso pueblo del norte de España. No hubo un crimen, ni una investigación policial, solo un silencio que pesaba más que cualquier evidencia física. Durante 3 lustros, la pregunta que atormentó a Elena no fue dónde estaba él, sino por qué. ¿Por qué el amor más profundo que jamás había conocido se había desvanecido de la noche a la mañana, sin una sola palabra de despedida? El caso era un corazón roto, un misterio emocional sin resolver. Hasta que, 15 años después, el golpe de un mazo contra una pared olvidada lo cambió todo, revelando una verdad mucho más dolorosa que la propia traición. ¿Cómo es posible que una respuesta tan crucial permaneciera oculta durante tanto tiempo, atrapada entre ladrillos y silencio, tan cerca de todos? Antes de contarte cómo una simple carta encontrada en una demolición reveló una conspiración familiar, comenta aquí desde dónde estás viendo esto y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento desencadenó. En aquel entonces, Elena y Leo tenían 17 años, y su amor era el tipo de fuerza de la naturaleza que solo se experimenta una vez en la vida. No era un simple romance adolescente, era un pacto de almas, una conexión visceral que los convertía en un universo propio, inmune al juicio de un pueblo pequeño y conservador. Él era el músico soñador, el alma libre que veía poesía en la niebla. Ella, la joven con una mente brillante que dibujaba futuros imposibles en sus cuadernos. Planeaban escapar juntos, dejar atrás las calles empedradas y las expectativas familiares, para construir un mundo a su medida. Su refugio era una vieja casona abandonada en las afueras del pueblo, un lugar que, irónicamente, el destino volvería a poner en el camino de Elena de la forma más cruel e inesperada. Allí, entre paredes desconchadas y promesas susurradas, su vínculo se hizo indestructible. O eso creían ambos. El pueblo, enclavado en un valle del norte de España, era un personaje más en su historia. Un lugar de casonas de piedra cubiertas de hiedra, donde los secretos se aferraban a las paredes y el pasado nunca moría del todo, simplemente aprendía a guardar silencio. La niebla, que descendía de las montañas cada mañana, parecía una metáfora perfecta de las verdades no dichas, de las historias que todos conocían pero nadie se atrevía a contar en voz alta. Para Elena y Leo, el pueblo representaba todo aquello de lo que querían huir, la tradición asfixiante, las miradas juzgadoras y un futuro predecible. La casona abandonada era su única escapatoria, un santuario donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada viga del techo había sido testigo de sus planes. Era el cuerpo físico de su amor, un amor que estaba a punto de ser demolido sin previo aviso. La separación fue una amputación, no una ruptura. Una mañana de otoño, Leo simplemente no estaba. Su familia, parca en palabras, dijo que se había marchado a buscar trabajo a la ciudad, que necesitaba un cambio. Pero no hubo llamada, ni una nota garabateada, ni un mensaje a través de un amigo común, nada. Para Elena, el silencio fue un golpe sordo y devastador. Pasó semanas esperando una explicación que nunca llegó, repasando en su mente su última conversación, buscando una pista, una señal de que algo andaba mal. No la encontró. El amor, que había sido el centro de su existencia, se convirtió en un vacío, en una pregunta sin respuesta. La ausencia de un cierre transformó el dolor en una herida fantasma, una traición que la convenció de que nunca más debía volver a confiar de una manera tan absoluta, tan ciega, tan total. Los años que siguieron fueron un ejercicio de reconstrucción personal sobre cimientos de desconfianza. Elena se marchó del pueblo para estudiar arquitectura en la ciudad, una elección casi simbólica. Se dedicó a construir estructuras sólidas, lógicas y predecibles, todo lo contrario a la pasión caótica que había definido su adolescencia. Se convirtió en una mujer práctica, controlada, que valoraba la estabilidad por encima de todo. Construyó una fachada de fortaleza para proteger un interior que seguía fracturado por aquel abandono inexplicable. El recuerdo de Leo no era una nostalgia dulce, sino una cicatriz que le recordaba constantemente su propia ingenuidad. Sin admitirlo, la sombra de esa traición condicionó cada una de sus relaciones posteriores, impidiendo entregarse por completo, siempre con un pie fuera de la puerta, preparada para un derrumbe que en su mente era inevitable. 15 años después de la desaparición de Leo, la vida de Elena parecía haber alcanzado esa estabilidad por la que tanto había trabajado. A sus 32 años, estaba casada con Marcos, un hombre bueno, racional y predecible.
Él era su ancla, el puerto seguro que contrastaba con el mar embravecido que había sido su primer amor. Juntos tomaron una decisión que sellaría su futuro y, sin saberlo, desenterraría el pasado más doloroso. Comprar y restaurar una vieja casona en su pueblo natal para convertirla en su hogar y un pequeño hotel rural. La ironía fue brutal y directa. El edificio que escogieron, por su potencial y su precio, era el mismo que había sido el santuario secreto de su amor con Leo. Volver allí no era solo un proyecto de vida, era regresar, sin ser consciente de ello, a la escena del crimen emocional que la había definido. El regreso al pueblo fue una mezcla de emociones confusas para Elena. Por un lado, sentía el optimismo de un nuevo comienzo junto a Marcos, la ilusión de dar vida a un edificio que representaba su futuro. Pero, bajo la superficie, una inquietud sorda comenzaba a crecer. Cada calle empedrada, cada rostro familiar que la saludaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad, despertaba un eco de la joven que había sido. El polvo de la obra, el sonido de los martillos y los planos de arquitectura no lograban acallar la nostalgia agridulce que el lugar le provocaba. Era una calma cargada de tensión, como si las propias paredes de la casona estuvieran tratando de decirle algo, de advertirle que el pasado que creía haber superado y enterrado seguía muy vivo entre aquellas piedras. El proceso de renovación avanzaba según lo planeado. Marcos estaba completamente inmerso en la logística del proyecto, entusiasmado con cada pared que derribaban y cada viga que reforzaban. Veía un futuro brillante, un negocio próspero y una vida tranquila. Elena, sin embargo, se sentía cada vez más distante, como si caminara a través de un sueño. Su mente, entrenada para ver líneas y estructuras, ahora solo veía fantasmas. Se encontraba a sí misma deteniéndose en rincones específicos, tocando marcos de ventanas y recordando conversaciones susurradas con una claridad que la asustaba. Sentía una conexión casi paranormal con la casa, una atracción inexplicable hacia una zona particular del segundo piso, un muro que parecía extrañamente fuera de lugar, como si ocultara algo más que ladrillos y mortero. Una sensación que pronto pasaría de ser una simple intuición a una obsesión. El entorno familiar no ayudaba a disipar esa creciente tensión. Sus padres, que ahora la veían como una mujer de éxito, casada y estable, celebraban su regreso, pero sus conversaciones estaban llenas de advertencias veladas. «No remuevas el pasado», le decía su madre, con una mirada que sugería que sabía más de lo que contaba. Nunca habían aprobado su relación con Leo, a quien consideraban una mala influencia, un soñador sin futuro. Su marcha fue para ellos un alivio silencioso. Por otro lado, en el pueblo todavía vivía Isabel, la tía abuela de Leo, una anciana consumida por una culpa que se reflejaba en sus ojos esquivos. Cada vez que se cruzaba con Elena, bajaba la mirada y aceleraba el paso, como si temiera que una simple conversación pudiera hacer que los secretos que había guardado durante 15 años se derramaran sin control. Antes del descubrimiento que lo cambiaría todo, la pregunta que atormentaba a Elena había mutado con el tiempo. Ya no era solo el «¿por qué se fue?» de una adolescente con el corazón roto. Se había convertido en una duda existencial mucho más profunda. ¿Cómo pude haberme equivocado tanto? La narrativa que había construido para sobrevivir se basaba en la idea de que aquel amor no había sido real, que había sido una ilusión, una mentira. Creer que Leo la había traicionado era menos doloroso que aceptar que algo tan puro y verdadero pudiera simplemente desvanecerse. Esta convicción, aunque la protegía, también la había vaciado por dentro. Estaba a punto de descubrir que la verdad no solo era diferente, sino que era infinitamente más compleja y devastadora, y que la única mentira en toda esa historia era la que ella se había visto obligada a contarse a sí misma para poder seguir adelante. Mientras Elena levantaba muros de hormigón y cristal en la ciudad, construyendo una carrera sólida y predecible, Leo se enfrentaba a un tipo de construcción muy diferente, la de una vida que no era la suya. Se había marchado, sí, pero no en busca de un futuro brillante, sino para pagar una deuda familiar que amenazaba con destruirlo todo.
Lejos del pueblo, sus sueños de música se ahogaron en el ruido de trabajos precarios y responsabilidades adultas que le cayeron encima de golpe. Cambió su guitarra por herramientas, sus melodías por el zumbido monótono de una fábrica. Cada día era un acto de sacrificio silencioso, un recordatorio constante de la carta que nunca llegó a su destino y de la chica a la que tuvo que dejar atrás, convenciéndola de la peor de las mentiras para protegerla de una verdad aún más fea. La distancia física se convirtió en un abismo emocional. Para Leo, cada día sin Elena era una condena autoimpuesta. Se imaginaba su vida, su dolor, su odio hacia él, y aceptaba esa imagen como parte de su penitencia. Intentó rehacer su vida, conocer a otras personas, pero era imposible. ¿Cómo explicarle a alguien que una parte de ti se quedó congelada en el tiempo, en una casona abandonada, junto a una chica cuyo rostro todavía invade sus sueños? El silencio que él mismo había creado se convirtió en su celda. No podía volver, no podía llamar, no podía romper la promesa que le hizo a su familia. Estaba atrapado en una lealtad que lo estaba consumiendo por dentro, viviendo una existencia gris y funcional, despojado de la pasión que una vez lo definió por completo. Elena, por su parte, aprendió a vivir con el eco de la traición. Sus relaciones posteriores fueron ejercicios de contención, estudios calculados sobre cuánto podía dar sin arriesgarse a perderlo todo de nuevo. Se convirtió en una experta en detectar las primeras señales de una posible huida, en interpretar los silencios como presagios de abandono. Inconscientemente, buscaba hombres que fueran el antídoto de Leo. Predecibles, transparentes, sin un ápice de ese magnetismo caótico que la había desarmado en el pasado. Se convenció a sí misma de que la pasión era un sinónimo de peligro y que el amor verdadero debía ser algo tranquilo, casi administrativo. Una transacción segura de afecto y compañía, sin las turbulencias que la dejaron a la deriva a los 17 años. Su corazón se había convertido en una fortaleza bien diseñada, con salidas de emergencia y muros de carga infranqueables. Los años pasaron como una neblina densa, desdibujando los detalles pero no el dolor. 15 años en los que dos vidas que debían ser una sola se desarrollaron en universos paralelos, cada una marcada por la ausencia de la otra. Leo logró estabilizar la situación de su familia, pero el precio fue su propia felicidad. Se convirtió en un hombre serio, taciturno, con la mirada de alguien que ha renunciado a demasiado. La música se volvió un recuerdo doloroso, algo que solo escuchaba en la radio con una punzada de nostalgia. Elena, por otro lado, alcanzó el éxito profesional y la estabilidad personal que tanto anhelaba. Se casó con Marcos, un hombre que la amaba de una manera serena y constante. Un amor que ella aceptó como el único posible, el único que no amenazaba con hacerla pedazos otra vez. La rutina de ambos se convirtió en un refugio y una prisión. Para Elena, era la agenda llena, los proyectos de arquitectura, las cenas con amigos y la vida ordenada junto a Marcos. Una existencia cuidadosamente planificada para no dejar espacio a las preguntas, para no permitir que el fantasma de Leo se colara por las grietas. Para él, era el trabajo agotador, las visitas a su familia en un pueblo cercano y una soledad que se había vuelto crónica. Ambos se habían acostumbrado a la ausencia, al hueco en sus vidas, dándole formas diferentes. Ella lo cubrió con capas de lógica y control. Él lo llenó con el peso del deber y el arrepentimiento. Eran dos extraños unidos por una herida invisible, una historia incompleta que seguía escribiéndose en silencio a cientos de kilómetros de distancia. El sufrimiento de Elena era una corriente subterránea. En la superficie era una mujer fuerte, resuelta, que había superado un desengaño juvenil. Pero en la intimidad de sus pensamientos, la injusticia de aquel abandono seguía viva. No era el amor lo que echaba de menos, o eso se decía a sí misma, sino la explicación. La falta de un porqué la había dejado con una sensación de invalidez, como si su propio juicio, su capacidad para leer a las personas, hubiera fallado estrepitosamente. Esa duda se convirtió en la base de su nueva personalidad. Confiar plenamente en alguien, entregarse sin reservas, se le antojaba un acto de una ingenuidad casi suicida.
Marcos amaba a la mujer que ella había construido sobre esas ruinas, sin saber que los cimientos seguían siendo frágiles y estaban a punto de ser puestos a prueba. Así, la vida continuó, pero nunca se sintió completa para ninguno de los dos. Eran como dos mitades de una fotografía rota, cada una tratando de crear una imagen coherente a partir de un fragmento. Leo cargaba con la culpa de saber la verdad y no poder revelarla, mientras que Elena vivía con el peso de una mentira que había aceptado como su realidad. El tiempo no había curado nada, simplemente había enseñado a ambos a convivir con el dolor, a camuflarlo bajo las apariencias de una normalidad forzada. No sabían que el destino, a través del eco de un martillo contra una pared en una vieja casona, estaba a punto de forzar la colisión de sus dos mundos, demostrando que ninguna verdad puede permanecer enterrada para siempre, especialmente una que ha mantenido dos corazones latiendo a destiempo durante 15 largos años. El día que todo cambió, comenzó con el sonido sordo de un mazo contra un tabique. Durante la renovación del segundo piso, los obreros se toparon con una anomalía arquitectónica, una rareza que no aparecía en ningún plano, una ventana que no daba a ninguna parte. Estaba completamente tapiada, con ladrillos, sellada desde el interior, como si alguien hubiera querido borrar no solo una vista, sino la existencia misma de una apertura. Marcos, práctico como siempre, lo consideró una simple curiosidad, un vestigio de alguna reforma antigua que debía ser eliminada sin más. Pero para Elena, esa ventana ciega fue como una sacudida eléctrica. Sintió una atracción explicable, un presentimiento helado de que aquella pared no estaba ocultando el exterior, sino un secreto que llevaba demasiado tiempo esperando ser descubierto en la oscuridad. La intuición de Elena se convirtió rápidamente en una obsesión. Insistió, con una vehemencia que sorprendió a Marcos, en que debían derribar el muro de ladrillos que la sellaba. Él intentó disuadirla, argumentando que era un gasto innecesario y un retraso en el cronograma de la obra. ¿Qué esperas encontrar? ¿Un tesoro escondido?, bromeó, sin darse cuenta del peso que sus palabras tendrían minutos más tarde. Pero Elena no cedió. Había algo en su mirada, una mezcla de miedo y determinación que silenció cualquier objeción lógica. No podía explicarlo, pero sentía que su propio pasado, la pieza que le faltaba para entender su propia vida, latía débilmente detrás de aquella barrera de mortero y ladrillo. Era una necesidad visceral, un impulso que iba más allá de la razón y que la obligaba a seguir adelante, costara lo que costara. Bajo la mirada tensa de Elena y la resignada curiosidad de Marcos, los obreros comenzaron a picar el muro. El primer ladrillo cayó con un estruendo sordo, levantando una nube de polvo antiguo que pareció traer consigo el olor del tiempo estancado. Poco a poco, la luz del día penetró en un hueco oscuro y estrecho, un espacio muerto entre dos paredes que había permanecido sellado durante décadas. Y allí, en el suelo de aquel pequeño nicho alvidado, cubierta por una fina capa de polvo, había una pequeña caja de madera. No era grande, apenas del tamaño de un libro, pero su presencia en aquel lugar imposible era tan anómala y resonante que hizo que el corazón de todos los presentes se detuviera por un instante. El silencio se apoderó de la habitación, roto únicamente por la respiración agitada de Elena. Con manos temblorosas, Elena se acercó y recogió la caja. Era ligera, de madera oscura y sin ningún tipo de adorno. La abrió con un cuidado casi reverencial, como si temiera que su contenido pudiera desintegrarse al contacto con el aire. Dentro, sobre un lecho de lo que alguna vez fue terciopelo, reposaba un único sobre, amarillento y frágil por el paso del tiempo. Con una caligrafía inconfundible, una letra inclinada y apasionada que conocía mejor que la suya propia, estaba escrito su nombre: para Elena. Fue un impacto directo al corazón, un fantasma que emergía de la tumba de su memoria. 15 años de silencio, de dolor y de resentimiento se condensaron en ese instante, en el reconocimiento de una letra que había creído borrada para siempre de su vida. El mundo a su alrededor se desvaneció por completo. Desdobló el papel con un cuidado infinito, sus dedos rozando la tinta desvaída. Las primeras líneas fueron suficientes para demoler el edificio entero de su vida, la narrativa que había construido para sobrevivir durante 3 lustros.
No era una carta de despedida, sino una explicación desesperada. Leo no la había abandonado, se había visto obligado a marcharse. Hablaba de una deuda familiar que amenazaba con destruirlos, de una extorsión que lo ponía en peligro a él y a cualquiera que estuviera cerca. Le explicaba que irse era la única manera de protegerla, le suplicaba que lo entendiera, que confiara en él y, sobre todo, le prometía volver en cuanto pudiera. Le pedía que lo esperara. Cada palabra era una revelación y una tortura, la prueba irrefutable de que el gran amor de su vida no la había traicionado, la había salvado. El llanto de Elena no fue un sollozo suave, sino un grito ahogado, la liberación de 15 años de un dolor equivocado. La traición que había definido su capacidad para amar, que la había convertido en una mujer cautelosa y controlada, era una mentira cruel y devastadora. Se derrumbó en el suelo polvoriento, con la carta apretada contra su pecho, mientras la realidad se reconfiguraba a su alrededor de una forma brutal. El hombre que había odiado en silencio, cuya memoria había intentado erradicar, resurgía ahora no como un villano, sino como una víctima trágica de las circunstancias. Marcos se quedó paralizado, observando a su esposa romperse por un hombre del pasado, comprendiendo con una claridad aterradora que el fantasma con el que competía acababa de cobrar vida de la forma más real y dolorosa posible. La carta, ahora expuesta a la luz, se convirtió en una presencia tangible y poderosa en la casa. Ya no era un simple proyecto de futuro para Elena y Marcos, se había transformado en la escena de un crimen emocional, un archivo abierto de una injusticia que exigía respuestas. Marcos se hizo añicos al instante. El amor sereno y estable que le ofrecía a Elena parecía ahora una solución de compromiso, una vida construida sobre los cimientos de un malentendido monumental. Para Elena, el shock inicial dio paso a una nueva y ardiente pregunta que lo eclipsó todo. El misterio ya no era por qué se había ido Leo, sino algo mucho más oscuro y cercano. ¿Quién se había asegurado de que esa carta, esa verdad, nunca llegara a sus manos? La investigación de su corazón roto acababa de empezar. La carta no era un final, sino el mapa de un laberinto emocional que Elena se sintió obligada a recorrer. Su primer impulso, una vez que el shock inicial se asentó, fue una furia fría y lúcida. Con la carta en el bolsillo, sintiéndose como un arma cargada, caminó por las calles del pueblo hasta la casa de Isabel, la tía abuela de Leo. No hubo gritos ni acusaciones, simplemente se sentó frente a la anciana, desplegó el papel amarillento sobre la mesa y esperó. La mirada de Isabel, al reconocer la caligrafía, fue la confesión más elocuente. 15 años de culpa se derramaron en un instante, a través de unos ojos que ya no podían sostener el peso de su secreto. Marcos la había seguido, manteniéndose a una distancia prudente en la puerta, observando cómo su esposa se transformaba en una investigadora de su propia vida, una extraña decidida e implacable. Isabel se desmoronó. Con una voz quebrada por el tiempo y el arrepentimiento, confesó. Contó que Leo le había confiado la carta la misma noche que se marchó, suplicándole que se la entregara a Elena en persona. Pero el miedo la paralizó. La familia de Leo estaba sumida en una crisis tan profunda, una amenaza tan real, que Isabel temió que la carta solo prolongara la agonía de Elena, atándola a una espera que podría no tener fin. En su mente retorcida por la lealtad y el pánico, ocultar la verdad era un acto de piedad, una forma de obligarla a rehacer su vida, de protegerla del peligro y la incertidumbre. No entendió que al intentar amputar la esperanza, lo que realmente hizo fue envenenar la herida, dejando que el dolor se gangrenara durante 3 lustros. Su protección había sido la peor de las condenas. La siguiente parada de Elena fue la casa de sus propios padres. La conversación fue tensa, cargada de silencios y evasivas. Ellos negaron saber nada de la carta y probablemente decían la verdad. Pero al ser confrontados con la historia real, su reacción no fue de empatía, sino de una incómoda justificación. «Siempre supimos que no era para ti», dijo su madre, «era un chico sin futuro, solo te habría traído problemas». Su alivio ante la marcha de Leo, un sentimiento que nunca ocultaron del todo, se reveló ahora como una complicidad pasiva en la tragedia de su hija.
No escondieron la carta, pero sí celebraron el silencio. Contribuyeron a construir el muro de la mentira con su insistencia en que Elena pasara página. Para Elena fue otra traición, más sutil pero igual de profunda, la de aquellos que debían haberla defendido y, en cambio, aplaudieron su dolor. De vuelta en la casona, el silencio entre Elena y Marcos era más pesado que los muros de piedra. El proyecto que los había unido ahora era el epicentro de su separación emocional. Marcos intentaba ser comprensivo, pero no podía evitar sentir que su matrimonio entero se asentaba sobre un terreno movedizo. Amaba a una mujer que, en el fondo, se había casado con él buscando un refugio seguro contra una tormenta que resultó ser una ilusión. ¿Era su amor real o solo una consecuencia de una mentira? La pregunta flotaba entre ellos sin que ninguno se atreviera a formularla en voz alta. Él la observaba moverse por la casa, absorta en sus pensamientos, y veía a una extraña. La mujer práctica y controlada que conocía había desaparecido, reemplazada por el fantasma de una adolescente de 17 años con el corazón roto por segunda vez. Los días siguientes, Elena se sumergió en el pasado. Abrió cajas viejas que había traído de casa de sus padres, llenas de fotografías, notas y recuerdos de su adolescencia con Leo. Cada imagen, cada palabra escrita en un trozo de papel, adquiría un nuevo y doloroso significado. Ya no veía a un traidor, sino a un joven asustado que intentaba protegerla. Releía sus promesas no como mentiras, sino como intenciones truncadas. La historia de amor que había catalogado como una ilusión ingenua se reveló como algo auténtico, poderoso y trágicamente saboteado. Fue un proceso de duelo a la inversa. No estaba llorando una pérdida, sino la vida que le habían robado, los 15 años de amor y confianza que podría haber tenido y que le fueron negados por el miedo de otros. La reconstrucción de la casa se detuvo, la única obra en marcha era la de su propia memoria. La cascada de revelaciones alcanzó su punto álgido con una simple llamada telefónica. Era una vecina, una de esas voces del pueblo que actúan como boletín oficial de noticias. Le informó, con un tono que mezclaba chismorreo y una extraña solemnidad, que Leo había vuelto. No era una visita casual, estaba en el hospital del pueblo. Su tía abuela Isabel había sufrido un infarto grave tras su conversación con Elena, y su estado era crítico. La noticia golpeó a Elena con la fuerza de una demolición. El fantasma que había resucitado en papel y en recuerdos estaba ahora a pocos kilómetros de distancia, hecho de carne y hueso. El pasado ya no era algo que podía examinar desde la distancia segura del presente. Estaba a punto de irrumpir en su vida, obligando a una confrontación que llevaba 15 años esperando sin saberlo. De repente, la casona se sintió pequeña, asfixiante. El aire estaba cargado de una anticipación casi insoportable. Elena se encontró de pie junto a la ventana recién descubierta, mirando hacia la nada, como si pudiera ver a través de los kilómetros que la separaban del hospital. ¿Qué le diría? ¿Cómo se mira a los ojos a alguien que ha sido a la vez el amor de tu vida y la causa de tu mayor dolor, solo para descubrir que él también era una víctima? El miedo y la necesidad de verlo se entrelazaban en un nudo en su garganta. Ya no se trataba de culpas ni de perdones, se trataba de cerrar un círculo, de alinear dos vidas que habían corrido en paralelo durante demasiado tiempo. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que el próximo encuentro no solo cambiaría su futuro, sino que redefiniría por completo el significado de su pasado. El viaje en coche hasta el hospital fue un acto de pura inercia. Un movimiento automático a través de un paisaje que Elena ya no veía. Apretada en su mano, la carta se había convertido en un objeto físico casi sagrado, la prueba irrefutable de una injusticia que trascendía el simple desamor. No conducía hacia un reencuentro romántico, sino hacia una sala de tribunal improvisada, donde, después de 15 años, por fin se iba a dictar sentencia sobre su pasado. Su mente, normalmente tan ordenada y lógica, era un torbellino de escenarios y preguntas sin respuesta. ¿Qué encontraría en su mirada? El eco del chico que recordaba o las cicatrices del hombre en el que se había convertido. Marcos se había quedado en el umbral de la casona, una figura silenciosa que observaba cómo el pasado de su mujer se la llevaba, consciente de que este era un viaje que Elena debía emprender completamente sola.
El hospital olía a desinfectante y a vidas en suspenso, un entorno estéril y anónimo que chocaba brutalmente con la tormenta de emociones que se agitaba en el interior de Elena. Caminó por el pasillo de baldosas blancas, y el sonido de sus propios pasos le pareció ensordecedor, un redoble de tambor que anunciaba una confrontación inevitable. Y entonces, al final del corredor, lo vio. Estaba de espaldas, hablando en voz baja con una enfermera. Ya no era el adolescente de hombros estrechos y pelo revuelto, era un hombre. Un hombre cuya postura parecía moldeada por el peso de responsabilidades que ella nunca había llegado a conocer. La simple visión de su silueta, real y tangible después de tantos años de ser solo un fantasma, fue un golpe más devastador que la propia carta. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Quizás sintió su presencia, o tal vez fue solo el azar, pero Leo se giró lentamente. Sus miradas se cruzaron por encima de la distancia aséptica del pasillo, y en ese instante, los 15 años de silencio, de dolor y de malentendidos se evaporaron como la niebla de la mañana. No hubo sorpresa, ni ira, ni siquiera tristeza, solo un reconocimiento profundo, abrumador, el de dos almas que se encontraban de nuevo en el único lugar donde siempre habían existido. Vio en sus ojos el mismo dolor reflejado que sentía en los suyos, la misma pregunta sin formular. Instintivamente, sin pensarlo, Elena levantó la mano que sostenía el sobre amarillento. No era una acusación, era una llave, la única que podía abrir la puerta de la celda en la que ambos habían estado encerrados durante demasiado tiempo. La visión de la carta fue lo que finalmente rompió el hechizo. La voz de Leo, cuando por fin habló, sonaba más grave, rota por una emoción contenida durante 3 lustros. La guió hasta una pequeña sala de espera vacía, y allí, bajo la luz fluorescente, la verdad completa se derramó como un torrente. No se trataba de una simple deuda familiar. Su padre, en un acto de desesperación, se había enredado con prestamistas, gente peligrosa que no aceptaba un no por respuesta. Las amenazas habían escalado rápidamente, volviéndose explícitas y violentas, y lo habían amenazado con lo único que sabían que lo destruiría. Le habían dicho que si no pagaba, si no desaparecía para trabajar para ellos hasta saldar la deuda, irían a por Elena. Su marcha no fue una huida, fue un exilio forzado, un sacrificio para poner un cortafuegos entre la violencia y la única persona que no estaba dispuesta a perder. Más tarde les permitieron entrar a ver a Isabel. La anciana yacía en la cama, una figura frágil rodeada de tubos y el pitido rítmico de una máquina. Con la poca fuerza que le quedaba, sus ojos se movieron de Leo a Elena, y en ellos se reflejaba una vida entera de arrepentimiento. Con un hilo de voz, lo confesó todo. Admitió haber cogido la carta que Leo le confió, convencida de que estaba haciendo lo correcto. En su mente, consumida por el miedo, estaba protegiéndolos a ambos, a Elena de una espera incierta y peligrosa, y a Leo de mantener un vínculo que solo podía traerle más problemas. «Quería salvaros», susurró, y las lágrimas lloraron por sus mejillas arrugadas, y en lugar de eso, os rompí la vida. Su confesión no generó ira en Elena, solo una profunda y dolorosa compasión por el daño irreparable que puede causar el amor cuando se equivoca de camino. En la quietud de esa habitación de hospital, mientras la vida de Isabel se extinguía, la verdad absoluta se asentó sobre ellos con un peso que era a la vez aplastante y liberador. Ya no eran los protagonistas de una trágica historia de amor, sino dos supervivientes de una conspiración silenciosa nacida del miedo y la lealtad mal entendida. Por primera vez, Elena comprendió la verdadera dimensión del sacrificio de Leo. No solo había renunciado a su futuro, sino que había vivido 15 años sabiendo que la mujer que amaba lo creía un traidor. Y Leo, al ver la verdad en los ojos de Elena, entendió por fin la profundidad de su herida. No era un corazón roto, era una fractura en su alma, una traición que había reconfigurado su capacidad de confiar y amar. La sanación no estaba en un abrazo, sino en ese entendimiento mutuo. Más tarde, al salir del hospital, el aire frío de la noche pareció limpiar la atmósfera cargada de la habitación. Caminaron en silencio durante un rato, no como amantes reencontrados, sino como dos veteranos de una guerra que solo ellos habían librado. No hablaron del futuro, ni se torturaron con los «y si». Esas preguntas pertenecían a dos adolescentes que habían muerto hace mucho tiempo.
En su lugar, hablaron de sus vidas, de los trabajos, de las ciudades, de las personas en las que se habían convertido. Era la conversación de dos extraños que se conocían íntimamente. El clímax no fue una promesa de volver a empezar, sino la aceptación serena de un final. Al recuperar la verdad, no se recuperaron el uno al otro, se recuperaron a sí mismos, liberados por fin del peso de una historia que ya no les pertenecía. La vuelta a la casona fue un acto de honestidad brutal. Elena se sentó con Marcos en medio del salón a medio construir, rodeados por el esqueleto de un futuro que ya no les pertenecía. No hubo gritos ni reproches, solo una claridad dolorosa que pesaba más que cualquier discusión. Ella le explicó, con una calma que no sentía, que no podía seguir construyendo una vida sobre los cimientos de una mentira, por muy involuntaria que ésta fuera. Marcos, con una tristeza infinita en la mirada, lo entendió. Comprendió que había estado casado con un fantasma, con la versión de una mujer que se había inventado para sobrevivir. Su amor había sido real, pero no había sido suficiente para competir con una verdad de esa magnitud. Se despidieron con la dignidad de dos personas que se habían querido de verdad, reconociendo que, a veces, el amor no basta para reescribir una historia que ya estaba escrita. El último encuentro con Leo tuvo lugar días después, justo antes de que él se marchara del pueblo de nuevo. Se encontraron en la casona, junto a la ventana que lo había cambiado todo. No hubo abrazos ni promesas, simplemente se miraron como dos extraños que compartían la misma cicatriz. Hablaron de sus vidas, de los 15 años perdidos, no con la melancolía de lo que pudo haber sido, sino con la paz de lo que por fin era, la verdad. Al final fue Leo quien lo verbalizó. Te salvé la vida para que pudieras vivirla, Elena, no para que me esperaras. Y en esa frase se condensó todo. Su amor no estaba destinado a ser un final feliz, sino una lección. Una lección sobre el sacrificio, el perdón y la liberación. Se despidieron con una simple inclinación de cabeza, un reconocimiento mudo de que su historia, por fin, había terminado. Tras la marcha de Marcos y la partida definitiva de Leo, Elena se quedó sola en la casona. Por primera vez en su vida su soledad no se sentía como un abandono, sino como un espacio por llenar. Las obras se reanudaron, pero el propósito había cambiado. Ya no estaba construyendo un hogar para una pareja, ni un negocio para el futuro. Estaba construyendo un refugio para sí misma. Cada pared que se levantaba, cada viga que se colocaba, era un acto de autoafirmación. La casona, que había sido el santuario de su amor adolescente y la tumba de sus secretos, se estaba convirtiendo en el monumento a su propia reconstrucción. La arquitecta que había pasado años diseñando estructuras para otros, por fin estaba diseñando la suya propia. Una vida basada no en la seguridad, sino en la autenticidad que tanto le había costado encontrar. Leo también se marchó del pueblo, pero esta vez fue diferente. No se fue como un fugitivo cargado de culpa, sino como un hombre libre. La verdad lo había absuelto, no ante los demás, sino ante sí mismo. El sacrificio que había hecho por fin tenía sentido. Ya no era una condena silenciosa. Se instaló en una pequeña ciudad costera, lejos de la niebla y los recuerdos. Y un día, sin pensarlo demasiado, entró en una tienda de segunda mano y compró una vieja guitarra. Al principio, sus dedos estaban torpes, desacostumbrados, pero poco a poco la música empezó a fluir de nuevo. No eran las canciones apasionadas de su juventud, sino melodías más serenas, más complejas, impregnadas de la sabiduría que solo el tiempo y el dolor pueden otorgar. Ya no tocaba para escapar, sino para encontrarse. La historia de Elena y Leo se convirtió en una leyenda silenciosa en el pueblo. La casona, una vez restaurada y convertida en un pequeño y elegante hotel regentado por una mujer sola y decidida, se erigió como un símbolo. La gente ya no la señalaba como el lugar del abandono, sino como el lugar donde la verdad había salido a la luz. Se convirtió en un recordatorio de que las historias nunca son tan simples como parecen, y que el amor, a veces, adopta las formas más extrañas y dolorosas.
La ventana tapiada se conservó, pero ahora estaba abierta, con un pequeño balcón desde el que Elena observaba la niebla cada mañana, ya no como un velo que ocultaba secretos, sino como una prueba de que, después de la oscuridad, siempre acaba el sol. Al final, su amor no fue una historia fallida, fue una verdad que tardó 15 años en encontrar su camino. No les devolvió el uno al otro, pero les devolvió a sí mismos. Les enseñó que el cierre no siempre significa un nuevo comienzo juntos, sino la paz de aceptar el final que la vida les impuso. Elena aprendió que la verdadera fortaleza no reside en construir muros para protegerse, sino en tener el coraje de derribarlos para dejar entrar la luz. Y Leo descubrió que el mayor acto de amor no fue marcharse, sino permitirse finalmente vivir la vida que su sacrificio había hecho posible. Algunos amores no están destinados a ser, sino a ser la verdad que nos permite, por fin, encontrarnos a nosotros mismos. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. La casona, finalmente restaurada, no se convirtió en el hogar de una pareja feliz, sino en algo mucho más profundo. El testamento de una mujer que se reconstruyó a sí misma. Elena la convirtió en un pequeño hotel, un refugio de calma y piedra, donde los viajeros encontraban una paz que ella misma había tardado 15 años en conquistar. La ventana que lo cambió todo se conservó, no como una cicatriz, sino como un mirador. Un recordatorio permanente de que incluso las verdades más dolorosas, una vez expuestas a la luz, pueden convertirse en la apertura hacia una nueva vida. Para la gente del pueblo, el edificio dejó de ser el lugar de un abandono para convertirse en el símbolo de una verdad recuperada. Una leyenda silenciosa sobre cómo el pasado, por mucho que se intente tapiar, siempre encuentra una grieta por la que respirar. El amor de Elena y Leo, aunque nunca volvió a ser, no puede ser considerado un fracaso. Su verdadero propósito no era unirse para siempre, sino actuar como una fuerza de la naturaleza destinada a derribar las mentiras sobre las que ambos habían construido sus vidas. Al recuperar la verdad, no se recuperaron el uno al otro, se liberaron mutuamente. Elena se liberó de la jaula de desconfianza que la traición le había impuesto, permitiéndose por fin ser vulnerable y auténtica. Leo se liberó del peso de una culpa inmerecida, del sacrificio silencioso que había ahogado su música y su espíritu. Su amor no les dio un futuro juntos, pero les devolvió el futuro que les habían robado por separado. Un legado de sanación que trascendió la propia relación. La onda expansiva de la verdad no se detuvo en ellos. Marcos, el hombre bueno y estable, se vio obligado a enfrentar la dolorosa realidad de que su matrimonio había sido un refugio construido sobre un malentendido. Su separación de Elena fue un acto de honestidad que, aunque doloroso, le permitió buscar un amor que no estuviera compitiendo con un fantasma. Los padres de Elena, por su parte, tuvieron que convivir con la silenciosa condena de saber que su desaprobación y su alivio ante la marcha de Leo habían contribuido a la infelicidad de su hija. La historia reescribió no solo el destino de sus protagonistas, sino también el de todos aquellos que, por acción u omisión, habían formado parte del muro de silencio que los mantuvo separados durante tanto tiempo. La historia de la ventana tapiada enseña una lección fundamental sobre el tiempo y la verdad. Demuestra que el cierre emocional no siempre llega en la forma de un final feliz, sino en la aceptación de una verdad honesta, por devastadora que sea. La paz que Elena y Leo encontraron no residía en reanudar su amor, sino en comprenderlo en toda su trágica y hermosa complejidad. Entendieron que su vínculo no estaba destinado a ser una vida compartida, sino un catalizador que los obligaría a ambos a enfrentarse a sus miedos más profundos para poder finalmente ser libres. Porque al final, algunos amores no están destinados a ser, sino a ser la verdad que nos permite por fin encontrarnos a nosotros mismos. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este video. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados.
Gracias por escuchar.